Namaskar. El principio de hoy se llama Svadhyaya. Sva significa solo. Dhyaya significa leer o estudiar. Svadhyaya, este principio de yogis, engloba la autoeducación. Sabemos que la filosofía, la ideología, son muy importantes en la vida. Y si no intentas entender cómo vivir correctamente, entonces seguramente, es decir, si no cuidas tu jardín, si no plantas flores en él, las plantas necesarias, entonces tu jardín se llenará de malas hierbas. Del mismo modo, en tu mente, si no cultivas buenas ideas nobles, si no creas una cosmovisión lógica y racional, si no trabajas en ella, crecerán malas hierbas que necesariamente conducirán al sufrimiento en la vida. Porque las ideas falsas generan un comportamiento incorrecto y el comportamiento incorrecto te lleva al sufrimiento. Svadhyaya significa leer, estudiar las escrituras espirituales y comprender su significado profundo. Esta es la definición. Leer no es suficiente. Necesitas entender el significado profundo. Para comprender este significado, uno debe leer muchas veces y uno debe hacerse preguntas. Recuerdo cuando empecé a leer libros espirituales, leía y me parecía que todo estaba claro. Luego, cuando comencé a traducir libros espirituales al ruso, volví a leerlos y me di cuenta de que no entendía nada. Es decir, cuando lees, realmente profundizas en cada párrafo e intentas traducirlo, vuelves a contarlo desde tu propia visión. Es una percepción muy diferente. Por lo tanto, es necesario leer, y luego desarrollé un hábito. Cuando leía siempre me hacía preguntas. Es decir, el autor presenta alguna tesis. Tú profundizas. ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y hasta que no respondes a tu pregunta, no cierras el tema. Es decir, por supuesto puedes seguir leyendo, pero esta pregunta queda en tu cabeza. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Todas las preguntas deben ser desarrolladas. No es necesario aceptar todo lo que lees. Debes preguntarte: debido al hecho de que el principio de Svadhyaya en nuestra sociedad no se cumpla, por ejemplo, el tema de las propagandas y todo eso, alguien dice algo y la gente se lo cree sin pensar, y la gente se cree casi cualquier cosa. Me he encontrado con ideas tan ridículas, pero la gente se las creen y ni siquiera pueden explicar por qué, porque me gusta. Este no es el enfoque de los yogis. El enfoque de los yogis se dice: incluso si el Brahma, nacido en la flor de loto, el creador del universo, dice algo ilógico, debe descartarse como una mala hierba. Como si un niño pequeño dice algo lógico, racional e inspirador, debe aceptarse. Por lo tanto, por supuesto, la autoridad de la escritura es importante, pero al mismo tiempo es muy importante reflexionar, profundizar, comprender por nosotros mismos la idea de tener una comprensión profunda. Esta comprensión profunda se adquirirá a medida que practiques sadhana espiritual. Es decir, haces tu práctica espiritual de meditación a diario, luego abres un libro, encuentras ahí millones y millones de tesoros, más que los que pudiste ver. Tu mente no pudo percibirlos. Sin realizar Svadhyaya no es posible tener una inspiración adecuada. Svadhyaya debe realizarse regularmente, diariamente. Realizar Svadhyaya se puede de varias formas. Lo ideal es leer libros de los grandes maestros espirituales. Luego puedes ver todo tipo de vídeos sobre temas espirituales, profundizar, comprender los asuntos espirituales. Otro tipo de Svadhyaya es después de la meditación colectiva. Es cuando nos reunimos con otros practicantes y hacemos la meditación colectiva. Después leemos un capítulo de un libro, luego un practicante superior o el Dada o alguien más explica el significado de estas palabras.
Esto también se considera Swadhyaya, pero se considera algo menos efectivo. La forma más alta de Swadhyaya es leer la literatura de tu maestro espiritual, profundizar en ella, penetrar, tratar de resolverlo. Recuerdo que una vez estaba muy cansado de todos los viajes que hacía, en general de dar conferencias, es decir, no me quedaba ni siquiera una gota de energía. Así que pensé, me tengo que escapar a algún lugar para dormir, para descansar, para meditar. Así que me fui a una ciudad donde nadie me conocía, me quedé ahí y bueno, empecé a vivir una existencia completamente vegetativa. No me quedaba energía ni para la meditación. Bueno, me refiero para una buena meditación, es decir, claro, yo me sentaba, meditaba, comía, dormía, veía series, tenía esa forma de vida. Bueno, y un día, al segundo día, me di cuenta de que estaba viviendo como un vegetal y pensé que tenía que hacer algo útil. Bueno, al menos algo pequeño debía hacer. Entonces encontré un buen párrafo de los libros de mi maestro espiritual y lo empecé a traducir al ruso para publicarlo en Facebook. Bueno, pues lo encontré. Lo traduje y cuando haces una traducción necesitas leer muchas veces el mismo trozo. Es decir, lees, corriges el ruso, intentas comprender la velocidad de la presentación, de la idea. Probablemente me haya leído ese párrafo unas 20 veces. Cuando lo leí por 20ª vez, algo estalló en mi interior. Fue como un incendio dentro de mí, como si fuera gasolina. Ese día me fui a la cama muy inspirado. Volví a leer y releer lo mismo. Solo quería leer y leer ese trozo. Me desperté por la mañana y me di cuenta, quiero meditar, quiero hacer asanas, quiero ser útil para este mundo. ¿Qué significa eso? No es solo conocimiento, significa inspiración. Las palabras de los grandes maestros no solo contienen conocimiento, contienen bendición, contienen inspiración. Cuando lees, tienes una conexión con la mente cósmica del maestro espiritual. Los maestros espirituales son aquellas personas que realmente están en unidad con Dios. Y de hecho, a través de Swadhyaya estableces esa conexión, una conexión muy directa con lo divino. Cuando intentas digerir estas ideas, son muy amplias y a veces es difícil que penetren en ti, pero cuando asimilas esta energía y la absorbes, luego puedes utilizarla en tu día a día. Es una herramienta muy, muy poderosa leer libros espirituales. Debajo de este vídeo compartiré un enlace del cual puedes leer. Compartiré este enlace a una biblioteca electrónica. También puedes contactar conmigo. Te recomendaré algo que puedas leer. Y una cosa más sobre Swadhyaya. Cuando lees, la primera vez que vi a una persona tratando de dominar la literatura espiritual, esto realmente requiere mucho esfuerzo. Leí hasta la mitad de la página y luego... ¿Por qué sucede esto? Porque todas estas ideas son muy amplias. Es decir, para entenderlas es necesario que haya una reorganización completa en tu mente. Tienes que desarrollar nuevas estructuras cerebrales para asimilar este concepto. Es decir, para sostener estos nuevos conceptos, para sostener estas nuevas ideas, el cerebro debe transformarse. El cerebro comienza a calentarse y hay un tío en tu cerebro que se acerca y hace... Apaga los interruptores y se gasta demasiada energía. Pero si de alguna manera
te superas a ti mismo, lees 2 párrafos y realmente consigues entenderlos y los absorbes, si has tenido ese eureka, wow, lo entiendo, y sientes esa inspiración, significa que has sufrido algunos cambios a nivel físico y se han dado algunos cambios en tu cerebro, en tu sistema nervioso, lo que significa que ahora en tu vida cotidiana actuarás de una manera diferente. Tienes un nuevo cerebro, tienes un nuevo sistema nervioso. Es decir, los mismos errores que podrías haber cometido ya no los vas a cometer. Significa que te ahorras mucho tiempo. A menudo, un libro te ahorra 2 o 3 vidas de evolución natural. Es decir, esta sabiduría que absorbes de la literatura espiritual, si simplemente te vas desarrollando en tu curso habitual, vives, luchas por la existencia, etc., entonces esta sabiduría tarda mucho tiempo en generarse dentro de ti. Pero debido al hecho de que pones tu mente en contacto con esta onda elevada, esta idea elevada, esto se llama conflicto intelectual. Es decir, la pequeña mente intenta comprender unas ideas infinitas. Cuando la pequeña onda entra en contacto con la onda infinita, la pequeña onda comienza a crecer y expandirse bajo su influencia. De igual modo, la comunicación con personas que han comprendido algo en la espiritualidad, en general las personas que entienden algo, la onda de la mente de esta persona elevará la onda de tu mente y también lo entenderás rápidamente. Por lo tanto, la realización de tu maestro es importante, es decir, que no solo se dedica a hablar, es importante que lo entienda. Si alguien entiende y estás a su lado, instantáneamente absorbe sus ideas. Y el hombre que entiende la espiritualidad, el que ha llegado al nivel más alto de la iluminación, si ha escrito un libro sobre eso, esta experiencia se transmitirá a ti directamente, inmediatamente, sin pasar por ningún filtro. Este es el camino revolucionario para conocer la verdad. Así es como pasa. Así que ahorra tiempo, aprende Swadhyaya. Las cosas que a menudo hacemos de forma irracional se pueden evitar haciendo Swadhyaya, transformando nuestro cerebro, reformulando y mejorando nuestra visión. Otra cosa que quiero decir es que este proceso debe continuar siempre. Nunca debemos conformarnos. Yo lo entendí todo. No. Incluso los que han entendido todo, tenéis que repensarlo una y otra vez. Cualquiera que sean las preguntas provocativas que te hagan tus interlocutores, por muy estúpidas que te parezcan, o ellos no entienden nada, no es necesario tomar estas preguntas con mucha sabiduría. Nunca debes estar a defensiva. No es necesario defender tu punto de vista. A toda costa, defenderte. Me refiero a una actitud de miedo. Tomas la posición como si desde una trinchera te estuvieras defendiendo con unas ametralladoras. La gente hace preguntas y si tus creencias son suficientemente válidas, pueden soportar fácilmente cualquier pregunta. La verdad no necesita ser defendida. Si tus creencias son falsas, entonces estas creencias serán destruidas por tus oponentes. Y debes estar agradecido a ellos por haber destruido tus creencias. Era necesario. No hay que evitar las controversias, en el sentido de que hay que evitar entrar en una especie de autodefensa sólida. Defendiendo tu convicción no vale la pena. La verdad se protege a sí misma. Por el contrario, debes cuestionar tus creencias, ponerlas en duda, observarlas desde diferentes lados. Considerarlas desde el punto de vista de tus experiencias, desde diferentes percepciones, desde el punto de vista, desde una posición de estudio de diferentes fuentes y por fin llegar a esa verdad cristalizada y pura. Cuanto más sabes, más confianza tienes. La gente te va a hacer preguntas y tú no debes sentir agresión en ellas. A menudo sucede. La gente viene a mis conferencias y me hace unas preguntas muy provocativas. Pero estoy agradecido por estas preguntas, por 2 razones. La primera es la oportunidad de iluminar aquel aspecto del tema que hasta ahora a lo mejor no había entendido. Y la segunda es que me gusta porque estimula mi búsqueda, estimula mi inmersión, mi reflexión sobre todas esas cosas y pienso, sí, hay lógica en sus palabras, dice algo correcto. Y muchas veces ha pasado que alguna idea se arruina en mi mente.
La revisaba y encontraba una nueva inspiración en mi maestro espiritual. Me daba cuenta de que sí, realmente lo malinterpreté y es muy gratificante. Es decir, cuando te deshaces de algunas creencias falsas, algunos pensamientos dogmáticos en tu mente, es como un alivio y te vuelves más libre. Hay espiritualidad, hay pseudo-religiosidad. Pseudo-religiosidad quiere decir que el intelecto está esclavizado por el pseudo-conocimiento. Es decir, esto es así, y no tengo derecho a pensar fuera esta idea, es imposible, es pecado pensar esto, incluso es pecaminoso hacer preguntas sobre este tema, pero ¿por qué es pecaminoso? Dios quiere que lo conozcas de verdad. Necesitas conocer la verdad, por lo que necesitas estudiar e ir separando el grano de la paja. Así que Swadhyaya es un principio muy poderoso. Uno debe entender, no ser un ingenuo. Debe leer, verificar, reverificar, analizar, hacer preguntas a los maestros espirituales, escuchar sus respuestas, pasar esto a través de su intuición, o a través de la experiencia, o a través de su lógica, y construir una cosmovisión cada vez más precisa. La filosofía de la vida correcta te impulsa a tener los pensamientos correctos y acciones correctas, y crea una buena vida a nivel individual y para la sociedad. Hará que tú como persona proporciones el bien a los demás seres. La tarea será leer al menos unos párrafos al día, incluso un párrafo estará bien, y pensar, leerlo, ir dirigiendo poco a poco esta información. Eso es todo, una tarea muy simple. Buen día, Namaskar.